En la madrugada del 15 de febrero de 1943, mientras el frío convertía el aliento en fantasmas blancos sobre el gueto de Varsovia, Alejandro Katz, de 32 años de edad, oficial de la policía judía, contemplaba su último pan racionado con la mirada vacía de quien ha visto demasiado. Su uniforme azul oscuro, emblema de un poder prestado y miserable, colgaba de sus hombros como una segunda piel que le provocaba vergüenza y alivio a partes iguales. Esa noche, bajo la luz mortecina de una lámpara de queroseno, tomó la decisión más desgarradora de su vida: desviar un cargamento de medicinas destinado al hospital del gueto para salvar a su hermana moribunda. El chirrido de las bisagras oxidadas de la bodega resonaría en su memoria como el sonido más estridente jamás documentado en la historia secreta del hambre organizada. Esta es la historia de cómo un hombre encargado de mantener el orden en el infierno se convirtió en el arquitecto de su propia condena moral. Inscríbase ahora para descubrir qué sucedió cuando las autoridades alemanas descubrieron su traición y cómo un acto de compasión desenmascaró la más perversa red de colaboración dentro del gueto. Alejandro Katz nunca había imaginado que llevaría el uniforme de la policía judía del gueto. Antes de la guerra, había sido profesor de literatura en la Universidad de Varsovia, un hombre de letras cuyas manos jamás habían sostenido nada más amenazador que una pluma estilográfica o un ejemplar de Dostoyevsky. Ahora, en febrero de 1943, después de 3 años de ocupación alemana, sus dedos se habían familiarizado con el tacto frío de un bastón policial y con el peso de las decisiones imposibles que tomaba cada día. El gueto de Varsovia, establecido en noviembre de 1940, se había convertido en un universo aparte, un microcosmos de sufrimiento encerrado tras muros de 3,5 metros de altura coronados con alambre de espino. 400.000 judíos hacinados en menos de 3 kilómetros cuadrados, una densidad humana que desafiaba cualquier noción de habitabilidad. Las calles estrechas serpentean entre edificios decrépitos, donde familias enteras se amontonaban en habitaciones diseñadas para albergar a una sola persona. El aire perpetuamente cargado con el hedor de cuerpos sin lavar, alcantarillas desbordadas y la omnipresente putrefacción de la esperanza. La Policía del Orden, nombre oficial de la Fuerza Policial Judía, había sido establecida por orden de las autoridades alemanas como un instrumento de control indirecto. 2.000 hombres judíos, seleccionados para mantener el orden entre su propio pueblo, identificables por sus gorras azules y brazaletes blancos con la estrella de David en azul. Entre ellos, Alejandro había sido reclutado no por vocación, sino por supervivencia. Un cargo en la policía significaba raciones adicionales, libertad relativa de movimiento y, lo más importante, protección para su familia, al menos temporalmente, contra las deportaciones hacia el este. Su hermana menor, Eva Katz, de 27 años, compartía con él un pequeño apartamento en la calle Miwa. Antes de la guerra había sido violinista, con dedos ágiles que arrancaban melodías capaces de llenar auditorios. Ahora esos mismos dedos se habían convertido en ramitas quebradizas, tan frágiles como su salud deteriorada por la tuberculosis. Cada noche, Alejandro regresaba a casa con el miedo agarrotándole el estómago, temiendo encontrar que la enfermedad hubiera reclamado finalmente a su hermana durante su ausencia. La mañana del 16 de febrero comenzó como tantas otras en el gueto, con el sonido distante de botas alemanas en las calles principales y el murmullo cercano del hambre en cada estómago vacío. Alejandro se ajustó el brazalete policial y salió a patrullar su sector asignado, el Distrito Norte, una de las áreas más densamente pobladas y empobrecidas. Su compañero de patrulla era Isaac Friedman, un hombre corpulento de 45 años que antes había sido carnicero. A diferencia de Alejandro, Isaac había abrazado su papel en la policía con un pragmatismo brutal que rozaba el cinismo. ¿Has visto a tu hermana esta mañana antes de salir?, preguntó Isaac mientras caminaban por la calle Nalevki, golpeando ocasionalmente las paredes con sus bastones, un recordatorio audible de su presencia para los habitantes del gueto. Sí, respondió Alejandro, su voz una mezcla de preocupación y alivio. Pasó una noche difícil. La fiebre volvió. Isaac asintió sin mostrar verdadera empatía. Necesita medicinas. Y ambos sabemos que el hospital no tiene suficientes ni para los casos más urgentes. Alejandro no respondió. No necesitaba que le recordaran lo obvio. Las estadísticas eran bien conocidas entre los policías. 200 personas morían diariamente en el gueto, la mayoría por enfermedades exacerbadas por la desnutrición. El tifus, la tuberculosis y la disentería se habían convertido en los verdaderos gobernantes del gueto, más temidos incluso que los oficiales alemanes que supervisaban el perímetro. Su ruta los llevó frente a uno de los numerosos puntos de distribución de sopa, donde una fila de sombras humanas esperaba pacientemente con recipientes vacíos en las manos. Niños con vientres hinchados y rostros de ancianos. Ancianos con cuerpos encogidos hasta parecer niños.
todos unidos por la misma expresión vacía, esa mirada particular del hambre crónica que Alejandro había aprendido a reconocer, ojos que miraban sin ver realmente, enfocados en algún punto entre la resignación y la fantasía alimentaria. Oficial Katz, una voz llamó su atención. Era David Nowak, director del orfanato de la calle Siena, un hombre cuyo idealismo sobrevivía milagrosamente en el ambiente más hostil imaginable. ¿Podría hablar con usted un momento? Alejandro se separó de Isaac y se acercó a Nowak, quien lo llevó unos pasos aparte de la multitud. Los niños no han recibido su ración de pan en 2 días, dijo Nowak en voz baja, sus ojos hundidos brillando con una intensidad febril. El administrador dice que hubo un error en el registro, pero sospecho que está desviando las provisiones. Hay rumores de que está vendiendo en el mercado negro. Este tipo de acusaciones eran comunes. El hambre convertía a las personas en versiones irreconocibles de sí mismas, maestros que robaban a sus alumnos, médicos que reservaban medicinas para sus familias mientras pacientes morían, padres que intercambiaban valores familiares por un trozo de pan. La moral se había vuelto un lujo que pocos podían permitirse. Investigaré el asunto, prometió Alejandro, sabiendo que sus opciones eran limitadas. Los policías judíos tenían autoridad para intervenir en disputas internas, pero carecían de poder real para rectificar las injusticias sistémicas. Gracias, dijo Nowak, con genuina gratitud. Por cierto, escuché que tu hermana está enferma. Tengo un poco de miel que guardaba para ocasiones especiales. Pasa por el orfanato más tarde. Te la daré. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Incluso en estas circunstancias, entre la escasez más abyecta, aún existían gestos de bondad que desafiaban toda lógica. No puedo aceptarlo. Los niños la necesitan más. Insisto, respondió Nowak. Tú eres uno de los pocos oficiales que todavía nos trata como personas. Eso vale algo en estos tiempos. Alejandro asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Se despidió de Nowak y regresó junto a Isaac, quien lo miraba con expresión sardónica. «Otro caso desgarrador para nuestro policía con corazón de poeta», se burló Isaac. «Problemas con las raciones del orfanato», respondió Alejandro secamente. «Deberíamos verificar los registros de distribución». Isaac soltó una carcajada amarga. «¿Para qué molestarnos? Todos roban. Es la única forma de sobrevivir. Incluso tú, mi idealista amigo, desvías ocasionalmente raciones extra para tu hermana. No te juzgo por ello. Simplemente es la realidad». Antes de que Alejandro pudiera responder, un estrépito llamó su atención. En un callejón cercano, 2 hombres se peleaban violentamente, revolcándose en el suelo embarrado mientras una pequeña multitud observaba, algunos animando, otros simplemente contemplando con apatía ese entretenimiento improvisado. Los oficiales corrieron hacia la escena, separando a los contendientes con sus bastones. «¿Qué está pasando aquí?», demandó Alejandro, sosteniendo firmemente a uno de los hombres, un joven demacrado con el labio partido. «¡Me robó mi ración!», gritó el joven, señalando acusadoramente al otro hombre de mediana edad y con una mirada salvaje. «Lo vi salir de la distribución con 2 panes. Nadie recibe 2 panes». El hombre mayor escupió sangre al suelo. «Mentira. Trabajé doble turno en la fábrica. Es mi ración extra». Isaac revisó rápidamente los bolsillos del acusado, extrayendo un trozo de pan envuelto en un trapo sucio. «Solo tiene uno ahora. Sea lo que sea que ocurrió antes, ya no importa». «Revisaré su tarjeta de trabajo», dijo Alejandro, extendiendo la mano. El hombre le entregó una tarjeta amarillenta, arrugada pero oficial, con sellos que indicaban efectivamente turnos dobles en la fábrica de uniformes alemanes. «Su documentación parece estar en orden», declaró Alejandro, devolviéndole la tarjeta. «Pero pelear en público es una infracción. Ambos recibirán una advertencia oficial». El joven lo miró con incredulidad. «¿Eso es todo? ¿Una advertencia? ¿Mientras permitimos que algunos reciban raciones dobles y otros mueran de hambre?» «Cuidado con lo que dices», advirtió Isaac, dando un paso amenazador hacia el joven. «Cuestionamientos así pueden interpretarse como agitación. La próxima vez podríamos tener que reportarte a las autoridades alemanas». La multitud se dispersó rápidamente ante la mención de las autoridades alemanas. Nadie quería atraer ese tipo de atención. El joven, fusilando a los policías con la mirada, finalmente retrocedió y desapareció entre las callejuelas del gueto. Alejandro sintió el peso familiar de la vergüenza asentarse en su estómago. Este era el dilema diario de su existencia: mantener un orden impuesto por los mismos que los habían condenado a esta vida de miseria. ¿Estaba protegiendo a su comunidad o simplemente facilitando su opresión? A mediodía, los oficiales llegaron al punto de control interior donde la calle Lesno se intersectaba con el límite occidental del gueto. Allí, un camión alemán descargaba cajas de suministros médicos bajo la supervisión de 2 soldados de las SS y un funcionario civil alemán que consultaba una lista de inventario.
Estos suministros representaban la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de pacientes en el hospital del gueto. Uno de los soldados, un hombre joven con rostro impasible y ojos fríos, hizo un gesto hacia los policías judíos. Ustedes dos, vengan aquí. Necesitamos supervisión adicional para asegurar que estas medicinas lleguen a su destino sin pérdidas en el camino. Alejandro e Isaac se acercaron, manteniendo la postura sumisa que se esperaba de ellos. Por supuesto, señor, respondió Isaac con la deferencia apropiada. El funcionario civil, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica y cabello rubio canoso, apenas levantó la vista de su lista. Estas son medicinas específicamente para tratar la tuberculosis y el tifus. El doctor Korchak del hospital presentó una solicitud especial, aprobada directamente por el administrador del distrito. Su voz tenía el tono monótono de alguien que simplemente ejecuta funciones administrativas sin considerar las implicaciones humanas. Al escuchar tuberculosis, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Las mismas medicinas que su hermana necesitaba desesperadamente, transportadas justo frente a él. Su mente comenzó a calcular posibilidades, riesgos, consecuencias. ¿Cuántas vidas salvarían estas medicinas en el hospital? ¿Cuántas personas morirían si faltaba una caja? ¿Podría su hermana ser una de ellas si no recibía tratamiento pronto? Oficial Katz, ¿me está escuchando? La voz cortante del soldado interrumpió sus pensamientos. Sí, señor. Disculpe, señor, respondió automáticamente. Le dije que usted escoltará el cargamento hasta el hospital. Su compañero permanecerá aquí para ayudar con el papeleo. El soldado lo miró con sospecha. ¿Está en condiciones de cumplir esta tarea? Por supuesto, señor. Sin problema. El trayecto hacia el hospital atravesaba algunas de las áreas más congestionadas del gueto. Alejandro caminaba junto al carro tirado por hombres que transportaba las preciosas cajas, su bastón en alto para despejar el camino. En su mente continuaba el debate moral que había comenzado en el punto de control. Una caja pequeña, solo una. Nadie la echaría de menos inmediatamente. Su hermana podría vivir. Pasaron frente a un edificio donde varios cadáveres envueltos en sábanas desgastadas esperaban en la acera a ser recogidos por el carro fúnebre comunal. Una escena tan común que apenas atraía miradas. La muerte se había vuelto la compañera más fiel de los habitantes del gueto, una presencia constante que ya no provocaba horror sino una resignada familiaridad. Fue entonces cuando Alejandro vio a Sofía Goldstein, una niña de unos 10 años que conocía del edificio donde vivía. Estaba sentada en los escalones de entrada, meciéndose suavemente con la mirada perdida. A su lado yacía el cuerpo de una mujer mayor, presumiblemente su abuela, con quien Alejandro recordaba haberla visto frecuentemente. La niña no lloraba. Las lágrimas, como la comida, se habían convertido en un lujo escaso en el gueto. Alejandro se detuvo brevemente. «Sofía», llamó suavemente. La niña levantó la vista, reconociéndolo, pero sin mostrar emoción. «¿Dónde está tu madre?» «Se la llevaron hace 3 semanas», respondió con voz monocorde. «En el último transporte. Deportada, entonces. Probablemente a Treblinka, aunque nadie mencionaba ese nombre en voz alta. Solo se hablaba de transportes hacia el este, o reasentamiento, eufemismos que todos entendían, pero fingían creer, porque la verdad era demasiado monstruosa para contemplarla directamente. «Esperaré aquí hasta que vengan por la abuela», dijo Sofía, como si explicara algo perfectamente normal. «Luego iré al orfanato de la calle Siena. El señor Nowak dijo que tienen espacio para mí». «De Taos». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. La compostura de la niña, su aceptación práctica de circunstancias que ningún ser humano, mucho menos una niña, debería tener que enfrentar. Le entregó su ración de pan del día, que había guardado para más tarde. «Toma, Sofía. No esperes demasiado aquí fuera. Hace frío». La niña tomó el pan con un leve asentimiento, guardándolo cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo raído, probablemente para racionarlo durante varios días. Alejandro continuó su camino, la imagen de Sofía Goldstein grabada en su mente junto a las 1000 otras caras de la desesperación que había presenciado en los últimos años. El carro con medicinas avanzaba lentamente por las calles congestionadas, como un barco navegando a través de un mar de miseria humana. Cuando llegaron al hospital, ubicado en un antiguo edificio escolar en la calle Schliska, fueron recibidos por el doctor Janusz Korczak, un hombre cuya dignidad parecía desafiar la degradación circundante. A pesar de su propio aspecto demacrado, Korczak mantenía una postura erguida y una mirada que combinaba determinación y agotamiento. «Gracias a Dios que llegaron», dijo el doctor, inspeccionando rápidamente las cajas. «Estamos completamente desabastecidos. 3 pacientes murieron anoche porque no teníamos medicamentos básicos para tratar sus infecciones. Mientras el personal del hospital descargaba las cajas,
Alejandro observó el interior del edificio a través de las puertas abiertas. Pacientes hacinados en catres improvisados, algunos en el suelo sobre mantas delgadas, el olor a enfermedad y desinfectante compitiendo con el hedor omnipresente de la muerte. Médicos y enfermeras moviéndose entre los enfermos con la eficiencia desesperada de quienes saben que cada minuto cuenta y aún así nunca es suficiente. Doctor Korchak, Alejandro se acercó mientras los trabajadores terminaban de descargar. Mi hermana tiene tuberculosis. Se está debilitando rápidamente. El médico lo miró con compasión, reconociendo inmediatamente la súplica implícita. Tráela mañana. Haré lo que pueda, aunque no puedo prometerte nada. Nuestros recursos son extremadamente limitados. Entiendo, respondió Alejandro, pero en su mente ya había tomado una decisión. No podía arriesgarse a esperar hasta mañana, cuando quizás fuera demasiado tarde o las medicinas ya hubieran sido distribuidas entre otros pacientes, igualmente necesitados. Mientras ayudaba a coordinar el almacenamiento de los suministros en la pequeña bodega del hospital, memorizó cuidadosamente la disposición del espacio, las cerraduras o la rutina del guardia nocturno. Había pasado suficiente tiempo como policía para saber cómo planificar lo que estaba a punto de hacer. Esa noche, después de su turno, Alejandro pasó por el orfanato para recoger la miel prometida por Nowak. El edificio, anteriormente una escuela primaria, albergaba ahora a más de 200 niños, la mayoría huérfanos por las deportaciones o porque sus padres habían sucumbido a las enfermedades del gueto. Nowak lo recibió en su pequeña oficina, un espacio austero iluminado por una sola vela. De un cajón bajo llave extrajo un diminuto frasco con apenas 2 cucharadas de miel dorada, un tesoro incalculable en las actuales circunstancias. Es todo lo que puedo ofrecer, dijo Nowak con una sonrisa triste. Pero quizás ayude a tu hermana a recuperar algo de fuerza. Alejandro aceptó el regalo con profunda gratitud, incapaz de expresar con palabras lo que significaba este gesto. «¿Los niños?», preguntó finalmente. «¿Cómo están?» «Sobreviviendo», respondió Nowak, su rostro envejeciendo 10 años en un instante. «Hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. Les enseñamos, les contamos historias, intentamos que conserven algo de su infancia». Hizo una pausa. «Pero sin comida suficiente, sin medicinas. Perdimos a 3 la semana pasada. Neumonía». Mientras caminaba de regreso a casa, con el precioso frasco de miel guardado seguramente en su bolsillo interior, Alejandro pensó en cómo el gueto había reconfigurado completamente el concepto de moralidad. ¿Qué significaba hacer lo correcto en un lugar donde cada decisión podía traducirse en vida o muerte para alguien? ¿Dónde la supervivencia diaria requería compromisos morales imposibles? En su apartamento encontró a Eva acostada, su respiración laboriosa y entrecortada. Le ofreció la miel, que ella probó con los ojos cerrados, saboreando cada molécula de dulzura como si fuera la última que probaría en su vida. «Alejandro», susurró Eva entre pequeños accesos de tos, «no hagas nada peligroso por mí. No vale la pena». Él tomó su mano, notando cómo los huesos parecían a punto de romper la fina piel que los cubría. «Descansa», fue todo lo que dijo, besando su frente febril. Esa noche, después de asegurarse que Eva dormía, Alejandro se vistió con su uniforme policial. El brazalete y la gorra le proporcionarían cierta autoridad si era cuestionado por estar en las calles después del toque de queda, aunque no lo protegerían si una patrulla alemana decidía inspeccionar más de cerca. Las calles del gueto, después de las 21 horas, eran un paisaje espectral. Ocasionalmente se cruzaba con otras figuras furtivas, intercambiando miradas de reconocimiento silencioso. Otros desesperados, arriesgándose por alguna necesidad urgente. Todos fingían no verse mutuamente. Al llegar al hospital, Alejandro utilizó su conocimiento como policía para evitar al guardia nocturno, un anciano que probablemente dormitaba en su puesto. La cerradura de la bodega cedió fácilmente ante las técnicas que había aprendido de los contrabandistas que ocasionalmente arrestaba, o más frecuentemente, ignoraba a cambio de pequeños sobornos. En la oscuridad de la bodega, localizó rápidamente la caja que contenía los medicamentos para tuberculosis. Tomó solo lo necesario para un tratamiento, unos pocos viales y tabletas que escondió en los bolsillos interiores de su abrigo. Suficiente para darle a Eva una oportunidad de recuperación, no tanto como para ser inmediatamente notado en el inventario. Al salir, escuchó voces aproximándose. Se escondió tras una columna mientras 2 figuras pasaban, un médico y una enfermera haciendo rondas nocturnas. Sus voces llegaron claramente en el silencio. 3 nuevos casos hoy, decía la enfermera. Si continúa así, no tendremos suficientes medicinas para llegar a final de semana. Tendremos que priorizar, respondió el médico con voz cansada. Los casos con mayor probabilidad de recuperación. Es la única manera. ¿Cómo decidimos quién merece vivir? La voz de la enfermera temblaba ligeramente.
No se trata de merecimiento, es una cuestión de recursos limitados, una decisión médica, no moral. Pero el tono del médico sugería que ni él mismo creía completamente en esa distinción. Alejandro esperó hasta que los pasos se alejaron antes de deslizarse fuera del hospital. Cada palabra que había escuchado era un peso adicional sobre su conciencia. Los medicamentos que llevaba podrían salvar la vida de su hermana, pero ¿a costa de cuántas otras? Regresó a su apartamento sin incidentes, administró la primera dosis a Eva mientras dormía, y luego se sentó junto a la ventana, observando los contornos oscuros del gueto bajo la luz plateada de la luna. Alguna vez, esta había sido una zona próspera de Varsovia. Ahora era una prisión a cielo abierto donde la vida humana se había devaluado hasta lo irreconocible. Los días siguientes transcurrieron con una tensión apenas contenida. Alejandro continuó sus patrullas con Isaac, participó en las reuniones de la policía judía, ejecutó sus funciones con aparente normalidad, pero internamente estaba constantemente alerta, esperando que en cualquier momento alguien notara el faltante en el hospital, que una investigación comenzara, que dedos acusadores apuntaran en su dirección. Al tercer día, su temor comenzó a materializarse. Durante la reunión matutina de la policía, Joseph Ehrlich, el comandante de la fuerza, anunció que había ocurrido un robo en el hospital. «Medicamentos para la tuberculosis», declaró Ehrlich, su mirada recorriendo los rostros de los oficiales reunidos. «El director alemán del distrito está furioso. Exige que el culpable sea encontrado y castigado ejemplarmente». Alejandro mantuvo su expresión neutral, aunque sentía que cada latido de su corazón debía ser audible en la sala silenciosa. «¿Alguna pista?», preguntó alguien. «El ladrón conocía el hospital, sabía exactamente qué tomar y cómo evitar al guardia», respondió Ehrlich. «Probablemente alguien con acceso oficial o...» Dejó la frase inconclusa, pero su mirada se detuvo momentáneamente en Alejandro. Después de la reunión, Alejandro fue asignado, con aparente casualidad, al equipo que investigaría el robo. Una prueba, quizás, o simplemente una cruel ironía. Junto con otros 3 oficiales, se dirigió al hospital para comenzar las entrevistas. En su ausencia, Eva había mostrado una mejoría notable. Su fiebre había disminuido y había recuperado suficiente fuerza para sentarse y tomar algo de sopa. El milagro médico que Alejandro había robado estaba funcionando, pero ¿a qué precio aún estaba por determinarse? En el hospital, los oficiales dividieron sus tareas. Alejandro se ofreció voluntariamente para interrogar al personal de limpieza y mantenimiento, aquellos menos propensos a recordar detalles sobre su presencia la noche del robo. Mientras realizaba entrevistas rutinarias, escuchó fragmentos de conversación entre médicos en el pasillo adyacente. «La niña Rothstein murió esta mañana», decía una voz. «Si hubiéramos tenido el medicamento completo, quizás habríamos podido estabilizarla». «No podemos estar seguros de eso», respondió otra voz. «Estaba muy débil ya». Aún así, la primera voz se quebró ligeramente. Era solo una niña. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una niña había muerto, posiblemente debido a su acción. No podía establecer una relación causal directa, pero la posibilidad existía, y era suficiente para que la culpa lo golpeara con fuerza física. Esa noche, regresó a casa como un hombre perseguido por fantasmas. Eva lo esperaba, sentada junto a la ventana, su rostro ya no tan ceniciento, sus ojos reclamando algo de la vivacidad que habían perdido con la enfermedad. «Estoy mejor», anunció con una pequeña sonrisa. «La medicina está funcionando». Alejandro asintió, incapaz de compartir plenamente su alegría. «Me alegro», dijo finalmente, besando su frente. Eva lo miró detenidamente. «¿Qué ocurre, Alejandro? Algo te está atormentando». Él consideró mentir, protegerla de la verdad, pero después de todo lo que habían atravesado juntos, le debía honestidad. «Las medicinas», confesó en voz baja. «Las robé del hospital. Hoy una niña murió por falta de tratamiento». Eva cerró los ojos, absorbiendo el impacto de sus palabras. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de una tristeza inmensa, pero no sorprendidos. Lo sospechaba. Era demasiado coincidente que consiguieras exactamente lo que necesitaba. «Me odias por lo que hice». «¿Cómo podría odiarte por querer salvarme?» Su voz era suave. «Pero tampoco puedo alegrarme sabiendo el costo». Se quedaron en silencio largo rato, contemplando las profundidades morales a las que la vida en el gueto los había empujado. Finalmente, Eva habló de nuevo. «Debes devolver las medicinas que quedan». «Si lo hago, si confieso, me ejecutarán», respondió Alejandro. «Y probablemente a ti también, por complicidad. Entonces, encuéntralas anónimamente. Déjalas donde puedan ser encontradas». Alejandro sabía que ella tenía razón, pero también sabía que cualquier acción ahora conllevaba riesgos mortales. El comando alemán no se contentaría sin un culpable que castigar. Al día siguiente, mientras patrullaba, Alejandro notó un aumento en la presencia alemana en el gueto.
Oficiales de la SS caminaban entre los edificios, interrogando ocasionalmente a residentes, observando con ojos fríos cada movimiento. La investigación del robo evidentemente había escalado hasta atraer la atención directa de las autoridades alemanas. En la comisaría de la policía judía, la tensión era palpable. Circulaban rumores de que los alemanes estaban considerando represalias colectivas si el culpable no era identificado pronto. Reducción de raciones para todo el gueto, toques de queda más estrictos, o peor aún, deportaciones adicionales. Alejandro comprendió que la situación había crecido más allá de su hermana y él. Su acción, nacida de la desesperación personal, amenazaba ahora con consecuencias catastróficas para miles de personas. Durante su patrulla de la tarde, fue llamado inesperadamente a la oficina central de la policía judía. Allí encontró no solo a Ehrlich, sino también a un oficial de las SS, el Hauptsturmführer Weber, conocido por su brutalidad eficiente. Oficial Katz. Weber lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Justo el hombre que queríamos ver. Alejandro se puso firme, manteniendo la mirada baja en señal de deferencia. ¿En qué puedo servirle, señor? Hemos estado revisando los registros de quienes tuvieron acceso al hospital el día del robo, explicó Weber. Su nombre aparece. Usted escoltó el cargamento de medicinas, ¿correcto? Sí, señor. Por órdenes directas de sus hombres en el punto de control. Interesante coincidencia, entonces, que precisamente esas medicinas fueran robadas posteriormente. Weber caminó alrededor de Alejandro como un depredador rodeando a su presa. Y más interesante aún que su hermana sufra de tuberculosis. El doctor Korczak nos lo confirmó. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. La trampa se cerraba rápidamente. Una situación difícil, oficial Katz, continuó Weber. Un hombre con acceso a medicinas que podrían salvar a su hermana moribunda. La tentación debe haber sido abrumadora. Alejandro mantuvo su compostura, aunque cada instinto le gritaba que corriera. Comprendo las sospechas, señor, pero le aseguro que cumplí con mi deber de escoltar las medicinas al hospital. No tengo conocimiento del robo posterior. Weber se detuvo frente a él, tan cerca que Alejandro podía oler el cuero de su uniforme y el licor en su aliento. Hay una manera muy simple de resolver esto, Katz. Permitirá que registremos su apartamento. Si no hay nada que encontrar, usted queda exonerado. Si encontramos algo... Bueno, ambos sabemos cómo termina esa historia. No era una solicitud. No había posibilidad de negarse sin confirmar inmediatamente su culpabilidad. Por supuesto, señor, cuando lo desee. Weber sonrió, esta vez con genuina satisfacción. Ahora mismo, y por supuesto no le permitiremos regresar primero para ordenar nada. Alejandro fue escoltado por Weber y 2 soldados alemanes, más Ehrlich como representante de la policía judía. Mientras caminaban por las calles del gueto, sentía que cada paso lo acercaba más a su ejecución. El miedo por sí mismo era manejable, pero el terror por Eva lo consumía. ¿Qué le harían a ella? La gente se apartaba a su paso, evitando mirar directamente la comitiva. Todos reconocían lo que significaba. Un judío siendo escoltado por oficiales alemanes rara vez regresaba. Al llegar al edificio donde vivía, Alejandro vio con horror que otra unidad alemana ya esperaba allí, y entre ellos, pálida pero erguida, estaba Eva. Decidimos acelerar el proceso, explicó Weber casualmente. Mientras veníamos por este camino, mis hombres tomaron otro para asegurar el apartamento. Tu hermana ha sido muy cooperativa. Eva miró a Alejandro con una mezcla de amor y resignación que le partió el alma. Supo inmediatamente que los alemanes habían encontrado las medicinas restantes. Ahórrenme el teatro del registro, dijo Alejandro con voz sorprendentemente firme. Confieso, yo tomé las medicinas para salvar a mi hermana. Ella no sabía nada. La obligué a tomarlas sin explicarle su procedencia. Eva abrió la boca para protestar, pero Alejandro la silenció con una mirada. Este era su último regalo para ella. Asumir toda la culpabilidad. Weber parecía casi decepcionado de que el juego terminara tan rápidamente. Noble, pero inútil. Las leyes del Reich son claras. El robo es castigado con la muerte. La recepción de bienes robados también. Las leyes dicen que tengo derecho a un juicio, intervino Alejandro, ganando tiempo, aunque no estaba seguro para qué. ¿Un juicio? Weber rió secamente. Quizás tengas razón. Podríamos organizar un pequeño espectáculo. Se dirigió a Ehrlich. Preparen el salón comunal. Esta tarde tendremos un juicio ejemplar para que todos en el gueto entiendan las consecuencias del robo. Las siguientes horas transcurrieron en un borrón surreal. Alejandro y Eva fueron mantenidos bajo guardia en habitaciones separadas dentro de la comisaría de la policía judía. No se les permitió comunicarse, aunque a través de las paredes delgadas, Alejandro podía escuchar ocasionalmente el sonido de la tos de su hermana.
A las 16 horas fueron conducidos al salón comunal, anteriormente una sinagoga, ahora despojada de todos sus elementos religiosos y convertida en un espacio administrativo. Los alemanes habían reunido a unas 200 personas para presenciar el juicio, funcionarios del Judenrat, el Consejo Judío, médicos del hospital, policías judíos y residentes seleccionados al azar para servir como ejemplo. En el estrado improvisado, Weber presidía junto a otros 2 oficiales alemanes. No había defensa, solo acusación. No había testimonio, solo lectura de cargos. No había justicia, solo poder desnudo ejercido con precisión mecánica. Alejandro Katz y Eva Katz se les acusa de robo de propiedad del Reich y sabotaje médico, anunció Weber. Los cargos son indiscutibles, dada la evidencia material y la confesión del acusado principal. Por la autoridad del Reich se les sentencia a ambos a la pena capital, a ejecutarse inmediatamente. Un murmullo recorrió la audiencia. La brutalidad no era nueva, pero la falta de pretensión de proceso legal sorprendía incluso en estas circunstancias. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Isaac Friedman, el cínico compañero de patrulla de Alejandro, se puso de pie. «Con permiso, Hauptsturmführer», dijo en alemán fluido. «Solicito permiso para hablar». Weber, intrigado por la interrupción, asintió. «Adelante, oficial Friedman. ¿Tiene algo relevante que aportar?» «Sí, señor. Tengo información que prueba que Eva Katz es inocente y que hay otros involucrados en este crimen». Alejandro miró a Isaac con confusión y alarma. ¿Qué estaba haciendo? No había otros involucrados. Isaac se acercó al estrado y entregó a Weber un sobre. El oficial alemán lo abrió, leyó su contenido y su expresión cambió sutilmente. «Interesante», murmuró Weber. «Muy interesante». Levantó la vista hacia la audiencia. «Parece que este caso es más complejo de lo que pensábamos. El oficial Friedman ha proporcionado evidencia de que el robo fue ordenado por miembros del hospital para crear un mercado negro de medicinas, un esquema organizado para enriquecimiento personal a costa del Reich». Alejandro comprendió con horror lo que estaba sucediendo. Isaac había fabricado pruebas para implicar a inocentes, probablemente médicos y administradores del hospital. «Isaac, no», susurró con desesperación. «Esto no es justicia. Esto es supervivencia», respondió Isaac en voz igualmente baja. «Tu hermana vivirá. Tú probablemente también. A costa de otros, sí. Pero, ¿no es eso lo que tú mismo hiciste?» Weber ordenó que los acusados fueran regresados a la comisaría mientras se investigaban las nuevas acusaciones. En el caos que siguió, Alejandro intentó protestar, declarar que la evidencia era falsa, pero nadie lo escuchaba. Eva, débil por la enfermedad y la tensión, casi colapsó y tuvo que ser ayudada por 2 policías. Esa noche, en celdas separadas, Alejandro yacía despierto contemplando la monstruosidad moral en la que se había convertido el gueto. Cada intento de hacer el bien terminaba contaminado, cada acto de bondad se retorcía en algo irreconocible. Su intento de salvar a su hermana había desencadenado una cascada de consecuencias que ahora amenazaban a personas inocentes. A la mañana siguiente, fue conducido a una habitación donde Weber lo esperaba, sentado casualmente como si estuvieran a punto de tener una conversación amistosa. «Oficial Katz, tengo una propuesta para usted», comenzó el alemán. «Las pruebas del oficial Friedman son obviamente fabricadas, un intento desesperado de salvar a un colega. Conmovedor, en cierto sentido». «Entonces sabe que los médicos son inocentes». «Por supuesto, pero eso no significa que no sean útiles como chivos expiatorios». Weber encendió un cigarrillo. «El robo de medicinas es un problema menor en el esquema general. Lo que me interesa es la lealtad, específicamente su lealtad». Alejandro esperó, sintiendo que se aproximaba algo aún peor que la ejecución. «Necesitamos informantes más efectivos dentro del gueto, personas que puedan identificar actividades subversivas, especialmente relacionadas con la resistencia y el contrabando. Su posición como policía lo hace ideal para este rol». La propuesta era clara: convertirse en traidor a cambio de su vida y la de Eva. ¿Y si me niego? Entonces usted y su hermana serán ejecutados, como estaba previsto. Y para asegurarme que entiende la seriedad del asunto, también ejecutaremos a 10 residentes seleccionados al azar. Quizás comenzando con los niños del orfanato de la calle Siena. Alejandro sintió que algo fundamental se quebraba dentro de él. Ya no era una cuestión de compromiso moral, sino de colapso moral completo. Cualquier decisión que tomara resultaría en sufrimiento. La única variable era quién sufriría y cuánto. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Tiene hasta mañana al mediodía», respondió Weber. «Para entonces, espero una lista de nombres de sospechosos de actividades subversivas o comienzan las ejecuciones». Devuelto a su celda, Alejandro se sentó en el catre, mirando fijamente la pared descascarada. No había salida limpia de este laberinto moral.
Cada camino llevaba a una forma diferente de traición. Entrada la noche, la puerta de su celda se abrió silenciosamente. Era Isaac, con un dedo sobre los labios indicando silencio. «Tenemos poco tiempo», susurró. «He sobornado al guardia para darnos 5 minutos». «¿Por qué hiciste eso, Isaac? ¿Por qué implicaste a inocentes?» «Para ganar tiempo. Los alemanes disfrutan estos juegos, estas conspiraciones. Les da una sensación de propósito». A Isaac se acercó más. «Escucha, Weber te ha propuesto ser informante, ¿verdad?» Alejandro asintió. «¿Vas a aceptar? ¿Convertirme en traidor? ¿Entregar a mi propia gente?» «Vas a aparentar aceptar», corrigió Isaac. «Vas a darle nombres, pero no de la resistencia real. Nombres de personas que ya han sido deportadas o que han muerto, pero cuyos registros no han sido actualizados. Personas que ya no pueden ser dañadas. ¿Por qué harías esto por mí? Siempre me has considerado un idealista ingenuo». Isaac sonrió tristemente. «Porque a pesar de todo, eres uno de los pocos que aún intenta hacer lo correcto en este infierno. Y porque yo también tengo familia que proteger». Al día siguiente, Alejandro fue llevado nuevamente ante Weber. Con voz firme pero derrotada, aceptó la propuesta y entregó una lista de nombres que Isaac había preparado cuidadosamente durante la noche. Weber examinó la lista con satisfacción. «Excelente. Comenzaremos arrestos inmediatos. Como muestra de buena fe, su hermana será liberada hoy mismo. Usted permanecerá bajo observación por un tiempo». «¿Y los médicos acusados falsamente?» Ellos, un desafortunado error, serán liberados eventualmente. Mientras tanto, servirán como recordatorio útil sobre las consecuencias del crimen». Esa tarde, Eva fue escoltada a su apartamento, donde encontró que la mayor parte de sus escasas posesiones habían sido confiscadas durante el registro. Alejandro fue liberado 2 días después, con instrucciones claras de reportarse semanalmente con Weber y continuar proporcionando información sobre actividades subversivas. El nuevo rol de Alejandro como aparente colaborador transformó su vida en el gueto. Sus antiguos colegas lo evitaban. Los vecinos cerraban puertas cuando lo veían aproximarse. El estigma del traidor lo rodeaba como un aura visible. Solo Isaac sabía la verdad, que Alejandro estaba proporcionando información falsa o irrelevante, nombres de personas fallecidas, ubicaciones de reuniones que nunca ocurrían. Era un acto de equilibrismo peligroso que requería documentación cuidadosa y memoria excepcional para mantener consistencia en las mentiras. Eva, recuperándose lentamente gracias a las medicinas robadas, comprendía la situación imposible de su hermano. Por las noches, cuando estaban solos en su apartamento despojado, le ayudaba a crear elaboradas ficciones para alimentar la hambre insaciable de Weber por información. «¿Cuánto tiempo podremos mantener esto?», preguntó Eva una noche mientras trabajaban en otra lista ficticia. «No lo sé», admitió Alejandro. «Eventualmente, Weber se dará cuenta de que no está obteniendo resultados reales de mis informes. Y entonces pagaré el precio que estaba destinado a pagar desde el principio». A principios de abril de 1943 llegaron rumores perturbadores al gueto. Grandes transportes se estaban preparando. Los alemanes planeaban reducir significativamente la población del gueto. La resistencia, que había estado operando en secreto durante meses, comenzó a prepararse para lo que eventualmente se convertiría en el levantamiento del gueto de Varsovia. Armas contrabandeadas, planes de batalla, escondites preparados, una actividad frenética que Weber esperaba que Alejandro reportara. En su reunión semanal, Weber presionó por información concreta. «Sabemos que están planeando algo, Katz. Esta es su oportunidad de demostrar su utilidad». Alejandro, caminando por la cuerda floja de la supervivencia, proporcionó ubicaciones falsas y nombres inventados, pero sabía que esta táctica no funcionaría indefinidamente. La paciencia de Weber se agotaba visiblemente. «Una última oportunidad, Katz», advirtió Weber al final de la reunión. «Información real la próxima vez o nuestro acuerdo termina. Y usted sabe lo que eso significa». Esa noche, Alejandro recibió una visita inesperada en su apartamento. David Nowak, el director del orfanato, apareció en su puerta con expresión grave. «Necesito hablar contigo, Alejandro», dijo en voz baja. «Es importante». Una vez dentro, Nowak reveló el propósito de su visita. «La resistencia me envió. Saben lo que estás haciendo, o más bien, lo que estás pretendiendo hacer para Weber». Alejandro palideció. «No sé de qué estás hablando». «No es necesario fingir conmigo. Isaac nos explicó todo, tu dilema, tu solución. Entendemos que estás intentando proteger a Eva y a otros sin causar daño real». «¿Qué quieren de mí?» «Información real sobre los planes alemanes. Si Weber te está presionando por información sobre la resistencia, significa que están preparando algo grande. Necesitamos saber qué».
Es demasiado peligroso. Si Weber sospecha que estoy colaborando con la resistencia, todos enfrentamos peligros ahora, interrumpió Nowak. La cuestión es qué elegimos hacer con el tiempo que nos queda. Hizo una pausa. Los niños del orfanato merecen una oportunidad. Cualquier información puede ayudarnos a protegerlos cuando llegue el momento. Alejandro pensó en Sofía Goldstein, la niña que había perdido a su abuela, probablemente ahora bajo el cuidado de Nowak. Pensó en todos los niños del gueto, atrapados en una pesadilla no de su creación. Veré qué puedo descubrir, prometió finalmente. En su siguiente reunión con Weber, Alejandro implementó una estrategia arriesgada. Proporcionó información parcialmente exacta sobre la resistencia, ubicaciones que habían sido abandonadas, nombres de miembros menores que ya estaban bajo sospecha, mezclada con suficientes detalles falsos para confundir cualquier operación alemana resultante. Al mismo tiempo, absorbió toda la información que pudo sobre los planes alemanes, fechas de transportes, rutas de entrada de tropas al gueto, objetivos prioritarios. Weber, satisfecho con lo que parecía información valiosa después de semanas de evasivas, se volvió más comunicativo. Pronto el problema del gueto estará resuelto permanentemente, comentó con casual brutalidad. Treblinka ha sido expandido para manejar transportes mayores. Esta confirmación de los peores temores de todos en el gueto, que los transportes realmente llevaban a campos de exterminio, fue transmitida inmediatamente a la resistencia a través de Nowak. Durante las semanas siguientes, Alejandro vivió en dos mundos simultáneamente. Aparente colaborador de los alemanes y secreto informante de la resistencia. Eva, ahora suficientemente recuperada para moverse por el gueto, servía como mensajera, llevando información codificada escondida en dobles fondos de cestas de costura. A mediados de abril, Isaac interceptó a Alejandro durante una patrulla. Weber está comenzando a sospechar, advirtió. Alguien le ha dicho que tu información es selectiva, diseñada para proteger a los verdaderos líderes de la resistencia. ¿Quién podría haberle dicho eso? Hay informantes reales en el gueto, Alejandro. Personas que realmente creen que colaborar con los alemanes es su única oportunidad de sobrevivir. La red de engaño, traición y contratraición se había vuelto tan intrincada que era imposible saber en quién confiar completamente. El hambre y la desesperación habían erosionado las barreras morales, creando un terreno fértil para la desconfianza y la paranoia. El 18 de abril, Alejandro fue convocado urgentemente a una reunión con Weber. El ambiente era diferente esta vez. Más guardias, expresiones más severas. Oficial Katz, Weber comenzó con frialdad calculada. Parece que nuestra relación ha estado basada en premisas falsas. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba en las venas, pero mantuvo su expresión neutral. No entiendo, Hauptsturmführer. Comprendo el instinto de proteger a los suyos. Incluso lo respeto, en cierto sentido perverso. Pero mentirme. Weber sacudió la cabeza con fingida tristeza. Eso tiene consecuencias. De un cajón extrajo una libreta que Alejandro reconoció inmediatamente. Era el registro que Eva había estado manteniendo de la información real versus la información proporcionada a Weber. Una herramienta para mantener consistencia en sus mentiras, ahora convertida en evidencia de su traición. Encontrada en su apartamento esta mañana, mientras usted estaba de patrulla, explicó Weber. Su hermana fue muy valiente al principio. Se negó a hablar, incluso cuando mis hombres usaron métodos persuasivos. Impresionante, considerando su estado de salud todavía frágil. El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para Alejandro. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó con voz tensa. Esa es realmente la pregunta correcta. Weber sonrió sin humor. En este momento está siendo transportada a Treblinka, junto con 300 otros residentes del gueto. Un transporte especial, organizado específicamente en su honor. Alejandro se lanzó hacia adelante sin pensar, solo para ser inmediatamente restringido por los guardias que flanqueaban la oficina. ¡Monstruo!, gritó, abandonando toda pretensión de deferencia. Ella estaba enferma, no sobrevivirá el viaje. Ese es precisamente el punto, Katz. Las consecuencias deben ser dolorosas para ser efectivas. Weber se levantó, rodeando el escritorio para pararse frente a Alejandro. Pero no he terminado. Hay otra sorpresa esperando. Con un gesto, ordenó a los guardias que llevaran a Alejandro a la ventana. Desde allí podía ver el patio de la comisaría, donde una fila de personas estaba siendo alineada contra la pared. Ancianos, mujeres, niños. Entre ellos, Alejandro reconoció rostros del orfanato de Nowak. Y allí estaba el propio Nowak, sangrando de una herida en la cabeza, pero aún de pie, protector, junto a los niños. 20 personas seleccionadas al azar del orfanato, explicó Weber. Más el director, que aparentemente ha estado sirviendo como su contacto con la resistencia.
Una ejecución pública para demostrar el costo de la traición. Alejandro luchó contra los guardias con renovada fuerza, pero era inútil. No, son inocentes, niños. Nadie es inocente en esta guerra, Katz. Solo hay diferentes grados de culpabilidad. Weber hizo una pausa. Pero soy un hombre razonable. Tengo una última oferta para usted. Alejandro, inmovilizado por los guardias, apenas podía respirar. ¿Qué oferta? Simple. Usted me proporciona, aquí y ahora, los nombres y ubicaciones reales de los líderes de la resistencia. La lista completa. Y a cambio, estos niños vivirán. Serán enviados al mismo transporte que su hermana, por supuesto, pero al menos tendrán una oportunidad. Era la elección imposible en su forma más cruda. Traicionar a la resistencia, condenando potencialmente a miles, o ser responsable directo de la muerte de niños inocentes. No tiene que decidir inmediatamente, continuó Weber. Tiene exactamente 5 minutos. Por cada minuto que pase sin su respuesta, ejecutaremos a 4 personas en ese patio, comenzando ahora. Como para enfatizar su punto, Weber hizo una señal a través de la ventana. Inmediatamente, 4 guardias separaron a 4 ancianos de la línea, los llevaron unos pasos adelante y con mecánica eficiencia dispararon. Los cuerpos cayeron como marionetas con las cuerdas cortadas. Los gritos de los niños llegaban débilmente a través del cristal. Nowak intentaba calmarlos, abrazando a los más pequeños contra sí para que no vieran la carnicería. 4 minutos, anunció Weber casualmente, consultando su reloj. La mente de Alejandro trabajaba frenéticamente. Si proporcionaba la información real, la resistencia sería destruida antes de poder implementar sus planes. Si se negaba, sería responsable de la muerte inmediata de 16 personas más, incluyendo niños. No había opción moral posible. Fue entonces cuando recordó algo que Isaac le había dicho semanas atrás. A veces, la única victoria posible es elegir cómo perdemos. Le daré los nombres, dijo finalmente. Pero necesito papel para dibujar un mapa de las ubicaciones. Son complejas. Weber asintió, satisfecho, y ordenó a un guardia que trajera papel y lápiz. Mientras esperaban, sonó otro disparo desde el patio. 4 cuerpos más cayeron. No dije que detendríamos la cuenta regresiva, explicó Weber con una sonrisa cruel. 3 minutos. Cuando el papel llegó, Alejandro comenzó a escribir frenéticamente. Nombres, ubicaciones, detalles, pero no de la resistencia real. Estaba creando una elaborada ficción, basada en lugares que sabía que los alemanes ya habían vaciado, personas que ya habían sido deportadas o ejecutadas. Una última mentira desesperada. 2 minutos, anunció Weber, mientras otro grupo de 4 era separado en el patio. Alejandro continuó escribiendo, cada palabra una oración de muerte para su conciencia, pero quizás una oportunidad de vida para los niños que aún quedaban. Cuando terminó, empujó el papel hacia Weber. Esta es la estructura completa, los principales líderes, sus escondites, los túneles, todo. Weber examinó el documento, su expresión incierta. Esto parece muy conveniente, Katz. Demasiada información, proporcionada demasiado fácilmente. Porque he estado recopilando esta información durante semanas, respondió Alejandro con desesperación calculada. Sabía que eventualmente tendría que entregarla para salvar a alguien. Esperaba que fuera Eva, pero su voz se quebró y la emoción era real, aunque el contexto fuera una mentira más. Weber lo estudió cuidadosamente, intentando detectar el engaño. 1 minuto, dijo finalmente, mientras 4 personas más eran separadas en el patio. Es todo lo que sé, insistió Alejandro. Puede verificarlo. La entrada del túnel principal está exactamente donde lo indiqué. Los depósitos de armas están allí, tal como lo describí. Weber tomó una decisión. Verificaremos esto inmediatamente. Si resulta ser preciso, los niños restantes vivirán, como prometí. Hizo una pausa. Pero usted, oficial Katz, ya no nos es útil. Con un gesto casi casual, sacó su pistola y disparó a Alejandro en el estómago. El dolor fue inmediato e intenso. Alejandro cayó de rodillas, presionando la herida mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Un disparo en el estómago. No inmediatamente fatal, pero mortal sin atención médica. Una muerte lenta y dolorosa. Los judíos son extraordinarios, comentó Weber, guardando su arma. Capaces de las mayores bajezas y, ocasionalmente, de los más sorprendentes actos de sacrificio. Un fascinante estudio de contradicciones. Se volvió hacia los guardias. Déjenlo aquí. Que vea lo que sucede en el patio. Luego pueden tirarlo en la fosa común cuando termine. Los guardias salieron, dejando a Alejandro solo, desangrándose lentamente en el suelo de la oficina, con vista perfecta al patio, donde los 4 últimos adultos estaban siendo alineados para su ejecución. Nowak y los niños permanecían, sus rostros contraídos por el terror y la incomprensión. Con esfuerzo monumental, Alejandro se arrastró hasta la ventana.
Debía haber alguna forma de advertirles, de indicarles que corrieran cuando comenzaran los disparos, pero sabía que era inútil. El patio estaba rodeado, no había escape. Mientras observaba, vio algo inesperado. Isaac aparecía en el extremo del patio, acompañado por varios policías judíos. Estaban armados, algo extraordinario y prohibido. Debían haber confiscado armas de algún depósito alemán. Lo que siguió ocurrió con rapidez vertiginosa. Isaac y sus hombres abrieron fuego contra los guardias alemanes en el patio. La sorpresa les dio ventaja momentánea, permitiéndoles eliminar a varios antes de que pudieran responder. Nowak inmediatamente reunió a los niños, guiándolos hacia una puerta lateral mientras el caos se desataba. Alejandro, consciente de que Weber regresaría en cualquier momento al escuchar los disparos, utilizó sus últimas fuerzas para arrastrarse hacia el escritorio. Con manos temblorosas por la pérdida de sangre, abrió el cajón donde había visto a Weber guardar su pistola de repuesto. La puerta se abrió violentamente. Weber entró, su rostro contraído por la furia al oír el tiroteo. Vio a Alejandro junto al escritorio y comprendió inmediatamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro disparó. La bala alcanzó a Weber en el pecho. El oficial alemán se tambaleó hacia atrás, sorpresa y furia mezclándose en su expresión mientras caía. Alejandro se desplomó contra el escritorio, la pistola aún en su mano. A través de la ventana podía ver que Isaac y varios de sus hombres habían caído, pero Nowak y los niños habían desaparecido. Al menos algunos habían escapado. Mientras la oscuridad comenzaba a nublar su visión, Alejandro pensó en Eva, probablemente ya en el tren hacia Treblinka. Pensó en los niños que quizás tuvieran una oportunidad gracias al sacrificio de Isaac. Pensó en todas las decisiones imposibles que había tomado, en la persona en que se había convertido, en el oficial de policía que había comenzado intentando mantener algún sentido de decencia en un mundo que había abandonado toda pretensión de humanidad. El 19 de abril de 1943, un día después de estos eventos, comenzó oficialmente el levantamiento del gueto de Varsovia. La resistencia judía, alertada por las redadas en orfanatos y otros lugares donde Alejandro había indicado falsamente que se encontraban los líderes, lanzó su ofensiva preparada antes de lo planeado. Lucharon durante casi un mes contra fuerzas abrumadoramente superiores. El gueto fue sistemáticamente destruido, edificio por edificio, pero cada día de resistencia fue una victoria contra quienes esperaban que los judíos marcharan dócilmente hacia la muerte. De los casi 500,000 de personas que alguna vez habitaron el gueto de Varsovia, muy pocas sobrevivieron. Entre las historias perdidas estaba la de Alejandro Katz, el policía que intentó navegar un imposible laberinto moral, fallando a menudo, comprometiéndose constantemente pero aferrándose hasta el final a fragmentos de humanidad en un mundo diseñado para destruirla. Nadie supo nunca con certeza qué pasó con Eva Katz o con los niños del orfanato que escaparon durante el tiroteo. Algunos dicen que Eva logró saltar del tren hacia Treblinka y se unió a partisanos en los bosques. Otros afirman que David Nowak logró esconder a algunos niños con familias polacas fuera del gueto. La mayoría, sin embargo, se perdieron en la inmensidad de la tragedia que fue el Holocausto. Lo que sí sobrevivió, enterrado entre los escombros del gueto y descubierto décadas después, fue un pequeño diario perteneciente a un policía judío no identificado. Sus páginas contenían testimonios detallados de la vida diaria, de hambre sistematizada como herramienta de control, de elecciones imposibles entre diferentes tipos de mal, de pequeños actos de resistencia en un océano de desesperación. La última entrada, fechada el 18 de abril de 1943, contenía una simple frase: el hambre más peligrosa no es la del estómago, sino la del alma que olvida lo que significa ser humano.